Bueno, entonces vamos a continuar con nuestras clases de hoy. El tema que les quiero dejar por medio de este video es las medidas epidemiológicas básicas que nosotros usamos. En general, pues bueno, hay muchas medidas que nosotros utilizamos en epidemiología y en este caso en salud pública, que nos sirven para poder entender los datos que tenemos, ¿verdad? Primero, si tenemos una serie de datos, pues nosotros tenemos que ver si son normales o son literalmente anormales. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber, ¿verdad?, qué medidas estadísticas podemos o qué programas estadísticos podemos someterles, ¿verdad?, para poder quitar ciertos ruidos y que tengamos los datos lo más limpios posible, ¿sí? Entonces hay medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de asociación, medidas de impacto y en el caso de epidemiología, ¿verdad?, algunas cifras que son medidas absolutas, medidas relativas, ¿verdad?, que nos sirven para poder ordenar y analizar los datos en salud pública. Las medidas de tendencia central, si nosotros nos vamos a una cantidad de números o de datos, ¿verdad?, en bruto, nosotros los podemos ordenar y ver, ¿verdad?, si de alguna manera habíamos dicho, se van a distribuir de esa manera, ¿verdad?, de una manera normal. Se sabe que la mayor cantidad van a estar en el centro y que son los que más se repiten, y algunos otros muy poquitos van a estar a los lados, ¿verdad? O sea, van a estar en los extremos y son pocos, ¿verdad? Si nosotros lo podemos ver como un ejemplo, si yo quiero saber las edades de ustedes, ¿verdad?, en epidemiología, puede ser que yo tenga la mayoría que tiene unos 20, 21 años, y tengo, ¿verdad?, pocos otros estudiantes que tienen 18 y otros pocos que van a tener, por ejemplo, más de 25, ¿verdad? Entonces se me van a los extremos la minoría, ¿sí? Y para poder decir que una curva es normal, tiene que tener simetría y kurtosis, o sea que realmente las medidas de tendencia coincidan, ¿verdad?, la media a la mediana. La moda pues puede variar, ¿verdad?, y podemos tener multimodas, pero que sí estén en el centro los datos y que haya la cantidad similar, ¿verdad?, hacia los dos lados, después del punto central. Y la kurtosis, ¿verdad?, que eso, ¿verdad?, que no sean tan exagerados la cantidad de datos que están en el centro y muy pocos los que están a los extremos, sino que sea normal, ¿verdad?, mesocúrtica, y que no sea tampoco tan plana, ¿verdad?, y que estén tan dispersos los datos, ¿verdad?, desde los extremos hacia el centro. Luego tenemos las medidas de dispersión, ¿verdad?, que nos dicen, ¿verdad?, que tanto se alejaban de la mitad de los datos. Y por eso es de que nosotros aquí vemos, ¿verdad?, que si nosotros venimos y le aplicamos, digámoslo así, ¿verdad?, la desviación estándar, una desviación estándar hacia, por ejemplo, el dato del centro, ¿verdad?, que en este caso puede ser la media, nosotros de aquí tendríamos, o sea, si lo sumamos y lo restamos a la media, tendríamos el 68% de los datos, del centro hacia los extremos. Si le multiplicamos por 2 esa desviación estándar y después la sumamos y la restamos a la media, yo tendría incluidos dentro de mi dato, dentro de mi distribución de datos, al 95%. Y si yo le aplico 3 veces la desviación estándar, yo tendría el 99% de los datos incluidos en mi distribución. De ahí, entonces, bueno, eso nos sirve, como les dije, solo para analizar los datos y ver qué medidas les voy a realizar, ¿verdad?, para poder hacerlo lo más limpio posible, ¿verdad?, y quitar todos los ruidos que me puedan estar influyendo en los resultados. Luego tenemos las medidas realmente epidemiológicas que me sirven a mí para medir cuestiones de salud. Cifras absolutas, por ejemplo, yo digo la cantidad de diabéticos que hay en Guatemala en total son de 31.640. Bueno, es un dato que no me dice en comparación de cuántos o entre la población que yo tenía, sino que simplemente me dice la cantidad de personas que tiene la enfermedad. Luego me dicen las relativas, porque entonces ahí ya me permite a mí saber, ¿verdad?, que tantas personas sí se están enfermando de eso. Si yo, entonces yo ya sé, por ejemplo, que yo tengo 16 o 18 millones de habitantes y tenía ese dato de 300 no sé cuántos miles, le dije, ¿verdad?, y lo saco como una proporción, entonces yo ya sé, ¿verdad?, que tantas personas se enferman. Generalmente lo voy a decir, si es una proporción, lo voy a multiplicar por 100 y voy a darlo como un dato de porcentaje. El 20% de la población guatemalteca, por ejemplo, tiene diabetes, ¿sí? Lo multiplico por 100. Veamos la diferencia entre las razones y las proporciones. A, que es el numerador, no está incluido en B, en el denominador. Son cosas distintas las que se van a medir. Por ejemplo, cantidad de recursos, partido, población asignada, o usuarios urbanos, partido, usuarios rurales, asistencia, partido, usuarios. O sea, los conjuntos no son... no están incluidos uno dentro del otro, ¿sí? En cambio, las proporciones yo sí los voy a tener dentro del denominador, ¿verdad? Entonces A es igual a A más B
por, en este caso, 100. Yo puedo tener una proporción que se quede sin este 100, ¿verdad? O lo multiplico por 100 para darlo como un porcentaje. Y las tasas muchas veces se pueden... podrían de alguna manera compararse o confundirse con lo que son los porcentajes, pero no necesariamente es lo mismo. Lo que es la fórmula para sacar una tasa es la siguiente: A, que son acontecimientos o casos o desenlaces, ¿verdad?, que yo podía tener, o en este caso enfermos, ¿verdad?, partido N, que es la población en riesgo de enfermar, ¿sí?, o en riesgo de padecer este problema, y lo voy a multiplicar por una K, que va a ser, ¿verdad?, un múltiplo de 10. Puede ser 10, 100, 1000, 100,000, 10,000, ¿verdad?, etcétera. La idea es que yo pueda fácilmente leerlo. Por ejemplo, que a mí me digan 10 personas en 1000 se enferman de, yo lo puedo entender. Pero si a mí me dicen 0.1 personas en 100, es difícil venir y partir a una persona en tantos pedacitos para poder entonces entender cuánto significa eso. Por eso, ¿verdad? Lo que les puedo decir de tip es que uno multiplica por una K, que uno pueda tener un número entero que pueda entender, ¿sí? Yo puedo decir 10.5 personas. Bueno, en general en estos casos se aumenta a verdad al primer, o sea, a un entero mayor. Por ejemplo, 11 personas, ¿verdad?, de 1000 en este caso, para que yo lo pueda entender, ¿sí? Pero yo ya puedo contar 11 personas y también puedo contar 10, ¿verdad? No 0.5, ¿verdad? Eso es más complicado. Pero a pesar de eso hay algunas tasas que ya se sabe, ¿verdad?, por cuánto multiplicar, o sea, cuál va a ser su K. La tasa de ataque utiliza una K de 100, la tasa de mortalidad infantil utiliza una K de 1000 y la tasa de mortalidad materna ya sea de 10,000 o de 100,000. Luego tenemos la tasa de prevalencia y la tasa de incidencia. La tasa de prevalencia, que es la proporción de la población que padece una enfermedad en un momento dado, y la tasa de incidencia, ojo, que yo aquí pongo incidencia acumulada porque es lo más exacto, ¿verdad? La tasa de incidencia acumulada es el número de casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo de cierta enfermedad. O sea, prevalencia, personas que para el año 2020 vivían con diabetes, son todas las personas que el día de hoy viven con la enfermedad. Y la incidencia acumulada van a ser todos los nuevos casos. Si yo lo saco para diabetes en el año 2020, serán todos los nuevos casos de diabetes que se diagnosticaron en este año. Entonces son casos nuevos de la enfermedad en un periodo de tiempo. Tomando en cuenta esto, yo puedo venir y decir, de prevalencia, ¿verdad? Este dato puede aumentarse por ciertas causas. O sea, a mí generalmente sí me va a alarmar, si soy parte de salud pública, el hecho de encontrar, ¿verdad?, un dato alto de prevalencia de ciertas enfermedades. Pero ¿qué es lo que la hace aumentarse tanto? A veces es porque la duración de la enfermedad es más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, antes la gente de VIH duraba unos, ¿qué? 3, 4 años o menos y no había tratamiento, pero ahora duran años, ¿verdad? O sea, ahorita los adolescentes o los niños que por transmisión vertical, ¿verdad?, adquirían la enfermedad por medio de sus madres, nacieron con esa enfermedad prácticamente, ¿verdad?, ya tienen unos 18, 20, 25 años, ¿verdad?, viviendo con VIH. Entonces se aumenta la duración de la enfermedad. O, que no es lo mismo, se prolonga la vida de los pacientes sin curación, ¿verdad? También eso va a aumentarme el dato de la prevalencia. El aumento de los casos nuevos, que ahí sí me dice, ojo con eso, por favor, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos nuevos casos de la enfermedad? Por eso me sirve la incidencia, ¿verdad? Para poder entonces dar más información al dato de la prevalencia que yo tengo. O están aumentando la cantidad de personas enfermas que tienen esa enfermedad. Resulta que en Guatemala se encontró un nuevo tratamiento para diabetes. Está viendo gente de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, y entonces hay más gente viviendo con enfermedad en Guatemala, ¿sí? Algo que cambie el por qué hay tantas personas que están viviendo con esa enfermedad aquí en Guatemala. O, ¿verdad?, en este caso, personas que pueden... por ejemplo, en España muchas personas tienen turismos, bueno, mejor dicho, hay un turismo, ¿verdad?, que es específico para ciertas épocas del año, ¿verdad? En verano, pues muchas personas que viven, por ejemplo, muy en el norte, en países nórdicos, por ejemplo, Finlandia, Noruega, etcétera, ¿verdad? Llegan personas que son ancianas a vivir ahí. ¿Por qué? Porque les cae muy bien, ¿verdad?, el clima de esos lugares. Entonces,
pues van a llegar, ¿verdad?, con todos sus riesgos y con todas sus enfermedades. Entonces ahí tendremos una inmigración de casos. Emigración de personas sanas, bueno, si realmente estamos sacando a la gente sana, pues definitivamente me va a quedar más las personas enfermas. Inmigraciones de personas susceptibles, hoy no tienen enfermedad, pero resulta que están en riesgo de padecer diabetes, pues entonces me va a incrementar el rato de la prevalencia. O que se mejoren las posibilidades diagnósticas. Tal vez antes era muy difícil, por ejemplo, diagnosticar a tiempo un cáncer de útero, aunque yo sé que no es así. Entonces, pues ahora que ya se detecta tan tempranamente o de una mejor manera, pues definitivamente eso va a influir, ¿verdad?, en que yo ahora tenga más personas enfermas de esto, ¿verdad?, que yo las encuentre más rápido y que me aumente mi prevalencia. Yo les dije que realmente yo quería que ustedes vieran la tasa de incidencia acumulada porque es más fácil de entender, ¿verdad? Y como les dije, a mí lo que me interesa es ver casos nuevos de la enfermedad. Para algunas enfermedades yo voy a poder medir incidencia y prevalencia, pero no siempre voy a poder hacerlos de las dos maneras. Por ejemplo, si yo quiero medir gripe, probablemente yo quiero saber esta semana cuántas personas de ustedes tuvieron gripe y yo voy a saber los casos nuevos de gripe. Pero que yo diga prevalencia en un mes, me va a ser muy complicado medirlo porque definitivamente yo no voy a poder, o sea, en el momento en que yo lo mida, muchas personas ya van a estar sanas, ¿verdad? Entonces ya me cambió el dato totalmente. Igual me pasa, por ejemplo, cuando yo quiero observar esto de la incidencia acumulada, o sea, si yo saco tasa de incidencia, van a haber algunas personas que, si yo digo casos nuevos de aquí de enero a este mes, y es una enfermedad que se cura, pues la incidencia ya cambió, ¿verdad? Entonces no es un dato real. Entonces, para algunas enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes, yo puedo medir incidencia y prevalencia, pero no siempre puedo medir las dos. Puede ser que mida más fácilmente una de las dos. La densidad de incidencia o la tasa de incidencia, o la tasa de incidencia, le llaman densidad o tasa de incidencia oigan esto, el cociente entre el número de casos nuevos ocurridos durante un periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos de observación cuando el periodo de observación no es el mismo para todos los casos. Miren, ya cambia, ¿verdad?, la ecuación y es un poco más compleja que sacar solamente una tasa. Y por eso les dije que yo quería que ustedes supieran que la tasa de incidencia que generalmente nosotros utilizamos en salud pública es la tasa de incidencia acumulada y no la densidad de incidencia o la tasa de incidencia real, ¿verdad?, como debería de llamarse, porque es más compleja de utilizarse. Sin embargo, sí me va a servir en datos muy complejos. Por ejemplo, una enfermedad como la gripe, ¿verdad?, en donde yo digo, bueno, quiero ver casos nuevos, pero como les dije, ¿verdad?, en el momento que yo terminé de medir, muchos se curaron. Entonces, aquí yo ya puedo utilizar esta tasa de incidencia o densidad de incidencia, porque yo digo, el día 1 tuve 3 casos nuevos de gripe. El día 2 yo tuve 4 casos nuevos que no había contado el primer día, ¿verdad? Entonces cambia el tiempo en que yo los observé. El tiempo de seguimiento total ya sé que fue tal vez un mes, pero yo ya voy a tener diferentes tipos de tiempos para todos los casos, ¿verdad? Porque no fueron acumulables, digámoslo así. Entonces ahí uso la tasa de incidencia real, ¿verdad? Acuérdense que la que generalmente se usa en salud pública es la tasa de incidencia acumulada. Bueno, entonces ya después de haber visto las tasas, las proporciones, ¿verdad?, y las razones, tenemos las medidas de asociación y generalmente en estas medidas voy a tener razones, ¿verdad? O sea, las medidas de asociación son razones. Y si ustedes ven, ¿verdad?, me dicen qué tan vinculado puede estar el hecho de que yo desarrolle una enfermedad con un riesgo que yo tuve, ¿sí? ¿Será que el hecho de haber comido muchos dulces me dio diabetes, ¿verdad? Entonces yo de alguna manera lo mido. ¿Sí? Entonces el riesgo relativo es la asociación entre un factor de riesgo y la enfermedad, eso que yo les estoy comentando. El odds ratio es la probabilidad de que un evento suceda frente a la probabilidad de que no suceda, de que me enferme mientras está la posibilidad de que no me enferme. El riesgo de prevalencia es la proporción de prevalencia entre expuestos y no expuestos, o sea, personas con diabetes que consumían azúcar antes de enfermarse versus la gente que no consumía azúcar, ¿verdad?, y que todos desarrolló la diabetes. El riesgo de incidencia, cuántas veces más rápido se enferma la gente que estuvo expuesta, por ejemplo, en este caso, a comer azúcar, frente a los que no comían azúcar y que de todos modos desarrollaron diabetes, ¿sí? Entonces son medidas de asociación porque de alguna manera me vinculan la enfermedad con algo que puede ser un riesgo, pero se miden de diferente manera. Y como ustedes ven, todas estas son razones, ¿verdad? No está incluido el numerador en el denominador.
Y luego tenemos las medidas de impacto, que sería la última parte en salud pública, ¿verdad? Generalmente yo cuento, miro cuántos casos hay y luego qué hago, ¿verdad? Miro las asociaciones, qué eran los riesgos de esas enfermedades y luego entonces yo tomo acciones, ¿verdad? Hago una campaña, hago un programa o miro qué medidas tomo, ¿verdad? Y entonces saco conclusiones. Entonces ahí ya me sirven las medidas de impacto, no solamente para empezar a ver cómo me voy a planificar, sino también para evaluar cómo fue qué sucedió después de lo que yo hice, de mi intervención. Y dentro de esas, las más conocidas son el riesgo atribuible a la exposición o RAE y el número de sujetos necesarios a tratar. Por favor, esto sí les voy a pedir que lo revisen antes de la clase del día de mañana o incluso, ¿verdad?, antes de que miren la comprobación del video del día de hoy, que revisen, ¿verdad?, cómo se miden estas medidas, o sea, cómo se mide el riesgo atribuible a la exposición y cómo se leen, qué significan, ¿sí? Y por último, bueno, solo está lo que es el ajuste de tasas, que son métodos para ajustar tasas. Ya vimos que las tasas son también, ¿verdad?, aparte de los porcentajes y de las razones, otras medidas que yo voy a utilizar al hacer análisis en salud. Y, por ejemplo, yo puedo estar leyendo un artículo que me hable sobre las diferencias entre la mortalidad materna, por ejemplo, en América Central, y tengo los datos de que, por ejemplo, en Guatemala se mueren 10 mujeres, ¿verdad?, de 1000, y en Costa Rica se mueren 2 mujeres de 1000. Y entonces yo decir, a la gran, yo tengo una tasa de mortalidad muchísimo mayor a la de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Pero si yo tengo esos datos sin ajustar, puede ser que haya ciertos ruidos en mis poblaciones que puedan hacer la diferencia tan drástica de que los datos me salgan así o que incluso me estén mintiendo. Y por eso es de que yo uso lo que son los ajustes de tasas, que es un método para poder entonces de alguna manera equilibrar, ¿verdad?, las condiciones y luego medir, ¿verdad?, si las mortalidades se parecen o no. Luego entonces vemos que tenemos dos métodos de ajustes de tasas, que son el directo y el indirecto, y lo que voy a utilizar para cada método es lo que va a hacer la diferencia. Me voy a ir a este ejercicio solo para que miren la información. Yo aquí, por ejemplo, tengo que la cantidad de niños que mueren, ¿verdad?, y el peso que tenían al nacer, ¿verdad?, bebecitos. Y entonces aquí yo tengo, miren, en el país industrializado, que se mueren 12 niños o 12 bebitos, ¿verdad?, de 1000. Es una tasa de 12 en 1000. Y luego aquí tengo en el país en desarrollo una tasa de 24 en 1000. Entonces miren, la cantidad es muy distinta entre uno y el otro. Pero si ustedes ven más de cerca o más profundamente, se van a dar cuenta que la proporción o la cantidad de niños que nacían con un peso menor de 1500 gramos en el país industrializado era solamente el 10%. Sin embargo, en el país en desarrollo era un 21%. Y que mayores a 2500 gramos, que es un mayor peso, ¿verdad?, que uno tiende a pensar, ¿verdad?, que van a tener un mejor pronóstico, nacían el 75% de niños en el país industrializado. Sin embargo, aquí era únicamente el 46%. Entonces ahí yo ya puedo empezar a ver que hay alguna variable que me puede hacer un ruido y que puede estarme haciendo ver un riesgo mayor, ¿verdad?, simplemente por el peso en estos niños a nacer. Imaginémonos en este caso, por ejemplo, una población, ¿verdad?, y yo tengo mi población desglosada por edades, o sea, mis estratos van a ser edades, menos de 4 años, de hasta 10 años, después de 10 a 20, de 20 a 30, ¿sí? Y entonces, si son distintas las cantidades de personas que hay por estratos de mis poblaciones, pueden hacer que cambie mucho la posibilidad de que se enfermen de ciertas enfermedades, ¿sí? Y entonces ahí ya voy a empezar yo a decir, ¿verdad?, de que necesito utilizar un método de ajuste de tasas para quitar ese ruido y ver si realmente sí son comparables o no, o si es tanta la brecha, ¿verdad?, que hay entre esas tasas que estoy comparando o no es tan cierto. Luego, entonces, tenemos aquí otra cosa que sea importante. De las tasas, quiero que vean esto. Si yo tengo un dato de tasa, resumen, o sea, en este caso, ¿verdad?, del total de mi población, yo saco una tasa, a eso se le llama una tasa general. Sí, y esta tasa general, en este caso, pues no está ajustada y entonces se le llama tasa bruta. Si yo saco una tasa, ¿verdad?, por estratos, en este caso, ¿verdad?, por la cantidad de peso, o imaginemos que estas fueran edades, ¿verdad?, por las diferentes edades que tengo en mi población, a eso se les llaman tasas específicas, que están dadas por estratos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mi tasa es específica de 43.5 para este peso de menos de 1500 gramos, 16 para este rango de gramos, y así sucesivamente, ¿sí?
Entonces, las tasas específicas son por estratos, las tasas generales o brutas son cuando no se han aplicado, en este caso, ¿verdad?, un método de ajuste de tasas, y generales es porque me dan un dato resumen de toda la población. Cuando yo ya uso el ajuste de tasas, en este caso aquí me sale, ¿verdad?, que por el método directo, lo real era una tasa de 15 o de 16 por 1000 habitante y no de 24, ¿verdad? Entonces, esta tasa se le llama tasa ajustada. Es la respuesta de mi método directo. Y luego tenemos al método indirecto, que aquí lo que uso, ¿verdad?, es un REM. Aquí no voy a tener una tasa ajustada como resultado final de todo el proceso de ajustar las tasas, sino que yo voy a sacar un REM, que es el índice de mortalidad estándar. Y este método se llama indirecto porque realmente a mí solo me dice si me parezco o no me parezco a la población que yo me estoy comparando. Si me parezco en el caso de cómo me enfermo o me muero, si no me parezco, ¿verdad?, o si me muero más o si me muero menos, ¿verdad? Eso es lo que me quiere decir, y por eso es que el REM es igual a decir la mortalidad o la enfermedad observada, o sea, lo real que yo tengo en mi población de manera general, ¿verdad? O sea, yo solo sé que en Guatemala de tuberculosis tengo 1500 casos, por ejemplo. Y si yo saco este método de ajuste, yo lo que voy a tener es, si yo le aplico las tasas específicas de una población estándar X, ¿verdad? Y si yo me las aplico a mi población por estratos y yo tengo la suma, yo voy a saber, ¿verdad?, que eso sería lo esperado si yo me muero como esa población o que yo me enfermo como esa población. Y resulta que a la hora de yo hacer esa suma de tasas hipotéticas, ¿verdad?, de otra población que no es la mía, me sale que esos 1500 casos eran, por ejemplo, 10,000. Si yo tuviera la mortalidad que tiene esa población con la cual yo me estoy comparando, pues entonces yo me muero muchísimo menos, ¿verdad? A la hora de yo sacar esta proporción o esta razón, mejor dicho, yo me muero menos, ¿verdad?, que lo que se muere, en este caso, ¿verdad?, la población que yo usé para referencia de hacer este ajuste de tasas. Entonces, las poblaciones para hacer los métodos de ajuste de tasas pueden ser internas o externas. Esto es dependiendo de dónde yo voy a sacar la población con la cual yo voy a comparar. Yo ya dije que los métodos necesitan poblaciones estándares, ¿sí? Entonces, tengo mis poblaciones divididas en estratos. A veces tengo las tasas específicas de mi población, en este caso en el método directo yo uso mis tasas específicas y se las voy a aplicar a una población estándar X, ¿verdad? Para poder entonces yo ver si me muero más o me muero menos, en este caso saco una tasa ajustada. Y en el método indirecto yo no tengo tasas específicas, sino que solamente sé en total cuántas personas murieron. No tengo tasas específicas, solo sé lo general, y entonces yo le voy a aplicar unas tasas específicas de una población estándar X a mi población que yo sí tengo estratificada para ver, ¿verdad?, si me muero más, o si me muero menos, o si me muero igual. Entonces, tomando eso en cuenta, las poblaciones que se usan o de dónde sale la información de las poblaciones estándares. A veces saco poblaciones internas. Por ejemplo, si hablando otra vez del tema de Guatemala y Costa Rica de la mortalidad materna, yo puedo venir y decir, bueno, tengo mi población, ¿verdad?, en Guatemala y tengo la población de Costa Rica. Si yo sumo las dos poblaciones, tal vez es una población que no existe, pero va a tener datos de las dos poblaciones, ¿verdad? ¿Se va a parecer a Guatemala? Sí, porque tiene todos mis datos en Guatemala. ¿Y se va a parecer a Costa Rica? Sí, también porque tiene los datos de Costa Rica. Y entonces ahí saco una población interna de la suma de las dos poblaciones, o las puedo sacar en promedio, ¿verdad? Y entonces yo ya sé que es una mezcla entre las dos poblaciones que yo tengo y sale de mis datos, o sea, es interna. Y las externas, pues es bonito porque generalmente hay ya algunas instituciones internacionales que de algunas enfermedades han sacado poblaciones estándares que yo ya puedo utilizar con sus tasas, por ejemplo, a la hora de hacer el método de ajuste indirecto. Y entonces para mí es mucho más fácil comparar e incluso decir a la hora de yo sacar un artículo de esto, decir qué use para comparar para que otras personas ya solamente agarren todos esos datos y puedan agregar lo que ellos quieran observar. Y algunas de las asociaciones que sacan, ¿verdad?, tasas externas, poblaciones externas estándares es la OMS, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer o el Centro Latinoamericano de Demografía. También hay algunas de cardio, ¿verdad?, que también pueden tener algunas tasas, algunas poblaciones estándares externas que nos pueden servir a nosotros para sacar ajustes de tasas. Entonces, más o menos eso es de lo que yo quiero que sepan entonces de ajustes de tasas. Es ¿por qué ajustamos? Porque muchas veces puede haber algo que nos dé ruido y yo quiero realmente saber, ¿verdad?, si quitando todos esos ruidos realmente, ¿verdad?, hay una brecha o no cuando yo me comparo con otra población. Para eso lo puedo hacer usando una población interna o externa, ¿verdad?, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer.
Siempre tengo que decir qué hice, ¿verdad? Para que la gente me entienda, ¿verdad? A la hora que yo ajuste algunas tasas, que hay dos métodos para hacerlo, el método directo y el método indirecto, que el método directo usa mis tasas específicas para sacar al final de cuentas como un resumen una tasa ajustada, ¿verdad? Y que yo voy a usar mi población, ¿verdad? Con esas tasas y las voy a aplicar a una población X, ¿verdad? Nueva, que yo voy a utilizar de referencia o estándar. Y luego tenemos al método indirecto, que yo no sé cómo me muero por estratos, digámoslo así, yo no puedo sacar tasas específicas de mi población, entonces le voy a aplicar de una población externa, ¿verdad? O estandarizada, yo voy a sacar, ¿verdad? Esos datos, voy a venir y les voy a aplicar eso a mi población por estratos y voy a ver si me muero más, si me muero menos o si me muero igual. Y por eso es que yo voy a tener como resultado un REM, ¿verdad? Que solamente me compara. ¿Tengo más riesgo de morirme o de enfermarme? ¿Tengo menos riesgo de morirme o de enfermarme? ¿O estamos iguales con la población que se usó de referencia? Entonces, hasta ahorita eso sería todo. Si ustedes quieren, pues esto tal vez si nos diera más tiempo podríamos verlo al final del semestre, si nos diera tiempo, para que ustedes sepan cómo es que se hace, pero para este año, pues con esto que ustedes sepan es suficiente. Y sí necesito que revisen bien esto para poder, recuérdense, ¿verdad?, llenar su comprobación de videos antes de la clase del día de mañana, por favor. Así que nos vemos luego, chicos. Feliz tarde.